No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Ian de la Rosa, bienvenido al Cine en la SER. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y muy contento de estar a punto de estrenar, la verdad. Estrenas Iván y Jadún, película que vimos en la Berlinale y que ahora ya llega a todos los cines. Vamos a empezar por estos meses. ¿Cómo han sido estos meses después de ese estreno en Berlín y ahora ya llegar con otro clima, mucho más almeriense que el de Berlín, y llegar ya a que esta película ya pase a ser de los espectadores y las espectadoras? Pues bueno, ayer justo anoche lo hablábamos, que hicimos un preestreno ahí en Almería y nos dimos cuenta de que había pasado solo entre 3 y 4 meses desde Berlín, y era imposible, ¿no? Un año ya. Como que solo han pasado 3 y 4 meses. Bueno, muy intenso, evidentemente, son emociones muy intensas. Además, es como finalizar una etapa tan larga como es la de llegar a hacer una ópera prima, que he tardado años en poder llegar ahí, y de repente en el último año se ha acelerado. Es que el día 4, hace un año que empezamos a rodar. Y estamos estrenando el 12, entonces, bueno, ha sido realmente otro espacio-tiempo en el que te metes y no sabes muy bien, cada día parece una semana. Pero bueno, muy contento, muy contento. Oye, ¿tú qué has hecho todos estos años? Trabajar por ahí de temporero. Yo es que nunca me he ido de aquí. Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente. Mira, esos invernaderos de allí serán de mi familia. Tuve mucha suerte, porque soy quien soy gracias a él. ¿Y quién eres? ¡El hombre de la casa! ¿Tú crees que te van a hacer jefe de almacén si vas con ella? Que está con las locas esas de las sindicalistas. Te ha salido barba y te ha puesto gilipollas. No necesito a nadie. Es la primera tía que no le da vergüenza que le vean conmigo. Iván, coño, que es por ti, que esta tiene para ti. Abdú, ¿Qué quieres? la familia de él no te va a querer. El Cine en la SER con Pepa Blanes. ¿De qué necesidad vital o de qué pulsión artística nace esta historia? Bueno, si me psicoanalizase, que en el fondo lo hago un poco, es... Bueno, eso es el cine, ¿no? Eso es el cine, pues viene de una falta de representación, de una pulsión de construir un espejo, ¿no? De generar un referente, espejo, como quieras llamarlo, al final de vivencias, de cuerpos que se asemejasen más al mío y a muchas de las personas que conozco, y a una comunidad que está como muy falta de referentes, y hacerlo desde un lugar del deseo, de amor y de una erótica, de una ternura que están ahí reflejadas, como era muy intentado de Iván y Jadún. Claro, porque dices lo de la falta de representación, y es verdad, los hombres trans no están representados en el cine, las personas trans están poco representadas, pero encima cuando se representan siempre hay, hasta ahora, perjuicios, retratos en negativo, y eso es una historia en positivo. O sea, hay conflictos como en la vida, pero es una historia en positivo. Porque vamos a empezar por ahí, ¿no? Por la necesidad de que los retratos de todas y de todos sean, también en positivo o con cierta luminosidad. Bueno, todo eso viene también de un análisis durante todo este tiempo, por mi parte, de cómo ha sido la herencia que tenemos del relato de personajes trans en la cinematografía, ¿no? Qué puntos comunes hay, qué lugares clichés pasa una película que el personaje central es trans y que el conflicto central está centrado en que es trans y lo difícil que es el dar el paso, o ya siendo trans, ¿no? La violencia que puede recibir, o simplemente la imposibilidad de obtener amor, ¿no? Esto es uno de los grandes miedos también de las personas trans que tenemos. Entonces, venimos de un claro ciclo cinematográfico donde, las historias se han contado desde un lugar, ¿no? Y creo que ahora tocaba ya dar el paso, también porque las personas trans, LGTB, estamos llegando a dirigir, a contar, a escribir, tiene mucho que ver en eso, en el que contamos desde un lugar distinto, ¿no? Y desde ese lugar distinto también, con Iván y Jadún, sobre todo con el personaje de Iván,
creo que el hecho de que él ya haya transitado cuando empieza la película y que ser trans sea simplemente una capa más de su identidad, me parece como una de las cosas también que teníamos como súper encima de la mesa desde el principio, ¿no? Al menos yo estaba un poco cansado ya y harto de unas películas que tenían su sentido, han tenido su porqué, su motivación, su tal, y que sin ellas no podríamos llegar hasta aquí, pero ahora estamos ya en otro lugar. Y también toca vivirlo desde otro sitio. Al final ser trans es maravilloso. Ahora estoy recomendando a todo el mundo transitar porque se descubren muchísimas cosas. Y bueno, también todo eso está en Iván y Jadón. Y a la vez quitar de ahí el conflicto y reivindicar el amor es un acto profundamente político también en estos tiempos. Es que ahora parece que amor vuelve a ser revolucionario, ¿no? Sí, es que lo es. Sí, por un lado está el amor. Al final Iván y Jadón es una historia de amor pues bastante clásica en el fondo. Clásica pero no tóxica, que esto está bien. Que son cosas distintas. Claro, ¿no? Por eso, pero que esto de las historias de amor clásicas en el cine, ¡ay! Y sin embargo, consigues hacer algo clásico, pero bien. O sea. Gracias, es un halago. Sí. Por un lado es como, bueno, queríamos trabajar el amor como el motor, ¿no? Con el deseo como el motor de una posible revolución, ¿no? En el caso de Iván, una revolución que empieza por lo personal, que está conectado también con lo que hablaba de lo trans y con la identidad que no es un estanco para cualquier persona transite o no. O sea, no era la misma persona de hace 5 años que de hace casi una semana o de la que serás mañana. Y eso muchas veces tanto en el amor como en lo que hemos vivido de lo que es lo trans, parece que es que salimos de una caja para meternos en otra, ¿no? O sea, como transitas, pero vale, te permitimos salir, pero métete en esta bien, que no te veamos y ya está. Y con inclinado el cuento se ha acabado. A mí no me líes. A mí no me líes, ¿no? Esto de lo queer que es, lo grises, ¿qué me estás contando, no? Entonces, bueno, precisamente la película va por unos lugares en los que, vale, sí, él ya ha transitado, ya está cómodo tal, y de repente, bueno, se le plantea la vida, al final, como a todo el resto, de hacerte responsable de las decisiones que tomas y sobre todo de ser honesto de la persona de la que te has enamorado y ser honesto contigo mismo, ¿no? Y claro, esto de la identidad, que hay una cosa muy, muy importante en la película, que yo creo que el debate social muchas veces no lo ha sabido explicar, al menos en los últimos años, que muchas veces en las redes sociales o en los medios de comunicación todo está muy enconado. La película muestra algo que es la interseccionalidad de todo, ¿no? Y cómo lo queer, lo trans, el sexo, el género, la clase, todo está, la cuestión racial, todo va mediando la identidad y como dices, a veces pesa más una cosa, a veces pesa otra. Y de hecho aquí la identidad de clase es una parte muy, muy importante de esta historia, porque esa necesidad también de mostrar que la clase también nos define en lo que somos, ¿no? Y también podemos cambiarlo. Bueno, porque quizás sea una de las cosas que más pese, aunque no lo digamos mucho, pero más allá incluso del género, está íntimamente relacionada evidentemente la clase con el género. De hecho, en la película hay algo de eso de Iván como hombre tiene que sustentar a su familia y por eso está deseando, ¿no? ese ascenso dentro del almacén donde trabaja para poder proporcionar como hombre que es, ¿no? Como si ser hombre se terminase de serlo ya, como participando de ese sistema político y capitalista que te pone en esa caja otra vez. Sí, la cuestión de clase es algo que me repetís mucho y la intersección también es una de las cosas que yo he descubierto casi con la mirada que habéis dado a la película, ¿no? Porque para mí era como lógico, normal, ¿sabes? Como hablo de esto, pues porque me parece que la lucha de las envasadoras pues de alguna manera tiene que estar semi representada porque está ahí de fondo, pero tampoco. Por ejemplo, la lucha de la envasadora en la película, es que eso podría tener 3 películas o 4 y muchas más. O sea, porque no hay, porque no se suele representar otra vez y porque, bueno, tiene de ahí tela para cortar, ¿no? Pero es una tendencia que tengo, imagino, pues de cómo me he criado. Al final yo me he criado en Níjar, en Almería. Nunca me he dedicado a lo invernadero, al almacén, todo esto, pero me he criado rodeado de gente que sí, de familias que sí, de compañeros que sí. Y pues no sé, al final es lo que más me interesa y lo que creo que también hay que mirar desde otro lugar, ¿no? O sea, porque al final también en la clase social, en la clase trabajadora, cómo la ha representado el cine.
también hay mucho de cliché, también hay mucho de un paternalismo, ¿no? Una mirada que a lo mejor con la mejor intención del mundo, pero claro, para representar algo es una cosa seria, o sea, no se puede, por lo menos para mí, ¿no? Es algo, es un juego, pero a la vez es un acto sagrado. Entonces ¿cómo te acercas a algo que a lo mejor no perteneces, pero tienes que investigar, tienes que meterte, tienes que, al menos como yo me lo planteo. Pero a la vez, claro, la película tiene muchísimas cosas interesantes, pero una de ellas es como el personaje, ¿no? Protagonista adquiere una conciencia de clase, sí. y eso va no en paralelo, pero convive con esta validación que siente como empresario, como hombre o como trabajador, que quiere tener de un entorno normativo, por así decirlo, de lo que impone esa masculinidad, ¿no? Como que hilas muy fino también esa validación de una masculinidad con luego su transformación y esa conciencia de clase, que también es importante, las dinámicas de poder en ese sentido. Sí, además el personaje de Iván, esa conciencia de clase viene despierta desde el amor, ¿no? Y desde más lo colectivo, porque él intenta nadar y salvar la ropa, ¿no? Un poco intenta como un punto medio que cree que le va a salir cuando no sale, evidentemente, y se da cuenta en esa hostia que se pega de que no puede poner por encima su individualidad, lo colectivo. Eso es una enseñanza que de alguna forma la relación que tiene con Hadum y todo lo que Hadum, el personaje Hadum es, le muestra, ¿no? Y cuando hablo de amor y deseo como revolución, como motor, tal, pues hablo de esto. Al final, y esto también para todas las personas, ¿no? Pero la persona trans, el hecho de que podamos tener agencia en el cine, ¿no? La representación, agencia para desear y ser deseados, ser cuerpos deseados, pues bueno, también es algo que no se suele ver, y que es la gasolina para que tú luego salgas a la calle y puedas sentirte con la valentía y con el arrojo y con la energía que es enfrentar la vida y enfrentar según qué injusticias, ¿no? De hecho, claro, el deseo es una historia de amor preciosa, y hay escenas de sexo, y la forma en la que ruedas el sexo es una forma muy bonita de ver las relaciones sexuales. Qué bien. Y esto, claro, es esa male gaze que a todos nos ha metido en la cabeza, a todos y a todos. Claro, tú la rompes al tratar una relación trans, que siempre se ha tratado, esto lo dice Paul Preciado, siempre con el fetiche, ¿no? Siempre Claro. con morbo. Y sin embargo, tú rompes todo eso también. ¿Cómo era para ti acercarte a rodar esa escena de sexo? Pues esto lo hablamos mucho con Bea Sastre, con la directora de foto, porque al final quien somos en la cámara, ¿no? Es quien está ahí, ella era la operadora también, además. Entonces nos vimos el documental que ahora no recuerdo, pero que Brainwashing, sí. Que era Es de Nina Menkes. Sí, exacto, correcto, que era un documental que yo ya vi en su momento y se lo pasé a Bea como, a ver, tienes que ver esto, vamos a hacer esta película, pues por lo menos esto es mínimo, ¿no? Y la verdad es que ella entró súper generosamente, porque también le tocaba, y claro, al final un cinematógrafo, o sea, una persona que se dirige a dirigir fotografía y a llevar la cámara, también tiene que ser muy consciente de esto, ¿no? Porque al final el lenguaje no es inocuo. Estás diciendo algo donde pones la cámara, ¿no? Es la base del cine. Entonces, una de las bases. Entonces, bueno, lo hicimos con el mayor respeto. También imagino que al yo ser trans y tener sexo en mi vida, pues esa mirada no la puedo tener sobre mí mismo, o no la tengo. A lo mejor sí que podría, pero no la tengo, o no la he vivido, ¿no? Por parte de los demás. Entonces, cámara muy cerca, momentos entre ellos muy tiernos, sin quitar lo erótico y sin quitar lo más o menos explícito, y sobre todo un sexo narrativo, que es una de las bases también, ¿no? Como cada vez que hay una escena de sexo en la película, la pareja pasa una frontera más. O sea, se profundiza la relación, la intimidad, y dentro del mismo arco de las escenas de sexo, pues la primera no es tan profunda como la última, por ejemplo. No de lo que se dicen con palabras, más que se dicen con los cuerpos, que era una de las cosas que trabajamos mucho. Y a la vez, hablando de la cámara, también por haber crecido en Almería, por conocer esos invernaderos, por conocer ese paisaje, entiendo, y por lo que has dicho, ¿no? De la manera en que un cine puede mirar a la clase obrera,
también entiendo que era bastante importante en cómo mostrar el paisaje, cómo mostrar esos invernaderos, cómo mostrar esa Almería, no desde una mirada desde arriba, no exótica, no algo que también cuesta. Sí, porque Almería tiene esta cosa también trans, que es poca representación. O sea, unas cuantas películas que sean Almería. Y Hollywood para cogerte 3 planitos. Y Hollywood para México, claro. Irak, ¿sabes? Como ahora siguen rodando, es eterno. O sea, es muy fuerte. Desde Sergio Leone, el Spaghetti Western, es muy potente lo que va allí a rodar todo el rato. Pero es verdad que se utiliza como plato natural, como un set natural que performa ser otro sitio, ¿no? Entonces esto, por un lado, entronca directamente no solo con el personaje trans de Iván, sino con lo hispano-marroquí de Jadún, que es otra cosa infrarrepresentada. Total. Otra identidad que es mayoritaria, es más hay más hispano-marroquíes que trans, no lo sé, pero bueno, tendríamos que contar, ¿no? Pero quiero decir, el hispano-marroquí es muy fuerte en España, o sea, y va a serlo cada vez más, y lleva ya años siéndolo, en fin, bueno. Entonces, Almería era otra gran infrarrepresentada, y cuando se representa desde un cliché muy fuerte, ¿no? Pues esto, los invernaderos, cómo ruedas un invernadero, ¿no? Cómo ruedas el interior de un almacén. Pero ya no te digo solo eso, sino al propio acento almeriense, cómo lo colocas ahí, cómo lo escuchas. Y ya no diría solo Almería, sino Andalucía, cómo los clichés cinematográficos sobre Andalucía, ¿no? Podemos estar aquí hablando. Puedes hacer 5 tesis doctorales. Ya te digo, o sea... 5 pelis mejor. Sí, más divertido. Respeto a las tesis doctorales. ¿Y ha sido difícil dar con los actores para hacer esta historia? ¿Cómo ha sido encontrarles, sumarles al proyecto y trabajar con ellos, ¿no? Pues tanto Silver Chicón, que es Iván, como Herminia Lo, que es Jadún, son debutantes, no se habían metido en la piel de un personaje nunca antes. Tuvimos la gran suerte de contar con 2 meses y medio de ensayos, con Marisel, que fue la coach de interpretación, y la coach de intimidad, que también hicimos como esa cosa integral de unir esas 2 figuras, que creo que en este sentido ha salido muy bien. Y bueno, a Marichu Sanz fue la directora de casting, que se iba a los almacenes a hacer casting en los descansos de envasadora y carretilleros, porque todo lo que sale en la película son de envasadora y carretilleros reales. ¿Directora de casting o inspectora de Hacienda? Sí, bueno, yo creo que al principio era como esta es una auditoría y nos ha contado aquí con otras historias y es mentira, ¿no? Al principio era como un casting. O sea, todas las mujeres son trabajadoras. Sí. Qué bueno. Sí, el otro día, ayer la vieron y estaban súper contentas. Y me decía esto, y dijeron, Isa, una del público, una de las que sale en la película, le decía al público en el coloquio, y esto que habéis visto es ni la mitad de lo que pasa un almacén. Y es como, pues muy bien, porque esto tampoco se representa, ¿no? Bueno, pues Silver es el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Bea, de la directora de foto, o sea, que vino por ahí. Él vive en Londres, es de Málaga, y Herminia, es que la encontré en internet. Puse cantante hispano-marroquí andaluza. Y salió ella. Restinga, correcto. Ella es Restinga. La canción que sale en el tráiler y al final de la peli es de ella. Y bueno, cuando la vi, había una entrevista de un periódico local, salía una foto suya, como nada, algo muy corto, muy breve. Y vi la foto y dije, bueno, pues o estoy loco, o la acabo de encontrar, porque Jadún era un personaje difícil. Yo, mientras escribía, muchas veces pensaba, yo no sé quién me va a decir que sí, como a esto. Porque es complicado por muchos motivos, es muy difícil. Y estaba ella, existía ella. Así que creo que no podría haber nadie mejor para haber interpretado a estos 2 amantes, la verdad. La verdad que sí. Y decías que prácticamente hace un año estabas terminando el rodaje, empezando el rodaje. Sí. Tú habías hecho cortos antes. ¿Ha costado mucho levantar una ópera prima con esta historia, estos temas? Porque a veces no es fácil, la mayoría de las veces. Creo que nunca es fácil. Últimamente me dicen mucho milagros, y yo sí, milagros, pero vamos, picando piedra para que surja el milagro. Siempre que tenga un componente de suerte, eso está claro. Pero bueno, sí, ha costado. Yo la primera vez que pienso en esta historia de otra manera, pero al final una historia de amor entre invernaderos, pues hace 10 años, o sea... Y entre esa década que ha pasado, pues han pasado muchas cosas. Yo también he adquirido la herramienta, aparte de los cortometrajes, estuve dirigiendo series aquí en Madrid. Bueno, cogí músculo y cogí como también las herramientas necesarias personales para poder plasmar en el guión todo lo que
todo lo que hay en Iván y Jadún al final. Al final la película también refleja reflexiones tanto sobre la identidad como sobre el amor y el deseo que he ido como aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Pero sí, es muy complicado, muy difícil. Creo que bueno, ahora estamos llegando personas que antes directamente era imposible, ¿no? Como si no, yo no estaría aquí. Si la industria de alguna manera no se hubiera abierto a eso. Y eso está genial. Es verdad que siento que hace 10 años esta película no se hubiera podido hacer. Que quiero decir que ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Sobre todo cómo se nos percibe a las personas trans. Creo que ha sido una consecuencia de lucha de siglos que hemos tenido, porque ha habido muchas personas luchando para que lleguemos aquí y nosotras tendremos que seguir luchando para que las demás sigan. Pero sí es verdad que en ese sentido la industria se ha abierto muchísimo y este año especialmente, como hay más películas. Sí, en Málaga vimos, bueno, está el documental de Afioco y Carolina, sí. Está Iván y Jadún, está 9 Lunas. Sí. Me consta que veremos en el próximo año otra película más de Esta Soledad, de Javi Giner. Claro, es verdad. Entonces, sí, bueno, sí. Va a ser un año en el que la mesa de directores noveles va a ser muy guay. Muy trans, muy LGTB. Sí. Y decías... Bueno, ya era hora, ¿no? Sí. Siempre ha sido muy heteruza. Ya Perdón. era hora, Sí. ya era hora, Sí, ya sí, era sí, hora. Y que siga y continúe. Y que siga siendo eso. Y decías tú eso, o sea, la dificultad también de llegar y que hace 10 años quizás no se podría haber hecho, pero también tú en tu discurso con el premio en Málaga hablabas del elitismo que hay en la industria del cine, que ya no solo es una cuestión, volvemos a la clase, es lo complicado. Eso mismo, sí. A ver, el cine al final nace de un señor que tenía tiempo para investigar y hacer, sí, estar en su casa grabando con una cámara de fotos a ver cómo podía fijar una imagen. No se tenía que ir a la fábrica, ¿no? Entonces, a la fábrica fue a grabar. A la fábrica fue a no grabar. Esa era su conciencia de clase. Dijo, bueno, pues por lo menos voy a grabar a estas personas. Es el inicio burgués del cine. Claro, o sea, venimos de ahí. Eso no puede, nadie lo puede, eso es irrefutable, ¿no? Pero necesitaríamos ir poco a poco puliendo eso. Es muy difícil porque es verdad que el cine al final es muy elitista, proviene de un lugar muy elitista. Llegar y ya no solo llegar, o sea, estudiar tremendamente caro. Bueno, luego sal de la carrera, sal y aguanta tú los años que sea de no sé de qué, trabajando de lo que no sé. En el caso de los que queremos dirigir, sin que se te olvide porque has entrado en la industria, ¿no? O sea, como si sin que se te olvide eso y que sin que se te apague el fuego interno que tienes que hacer que se puedan hacer las películas. Bueno, una escuela de cine pública sería maravilloso, claro, o sea, para que todas estas miradas pudieran ser muchísimo más variadas, ¿no? Por ejemplo, tendrá que llegar el día en que una persona hispana marroquí haga una película y haga su ópera prima. Bueno, pues una escuela de cine pública ayudaría mucho a eso. Pues un mensaje para el Ministerio de Cultura y Moncloa. Pues es que además en Europa hay escuela de cine pública. Es que esto no lo... Eso da una riqueza tremenda, por favor. Da una riqueza increíble como país. ¿Y a ti en qué momento se te entiende? O sea, no sé, claro, ¿qué referentes tenías para decir yo quiero ser cineasta, yo quiero dirigir? Yo con 15 años se me enciende la luz como claramente una cosa de estas que dice yo voy a dirigir. Y mis padres, se lo digo a mis padres, porque yo era muy rebelde. Les regalo el Cinexin. ¿Para qué? Mis padres, ¿pero qué dices? Pero ¿tú de dónde has sacado eso? Yo me acuerdo de decirle solo, yo como Almodóvar. Yo para mí Almodóvar era el director, ¿no? Era el más cercano como español que tenía, ¿no? Y fue así, no puedo decirte, o sea, sé que desde peque he estado con la historia, escribía cuentos, era como muy... Me encontré de repente ahí en la escritura y luego vino el cine y tuve más claro antes ser cineasta que lesbiana o trans, o sea, como que me vino antes la identidad. Esa identidad no se cambia. Esa sí que, madre mía, estanco, ¿eh? Hay algunas cosas que no, fíjate. Oye, no lo sabemos, ¿eh? De momento parece que se queda, pero me queda mucha vida. O sea que... Pues muchísimas gracias, ha sido un placer volver a verte después de Berlín. Ya la siguiente, pues ya no sé dónde nos vamos a ver. En las mesas. En las mesas. Claro, que es que ahora paramos en verano, pero ahora luego paramos volvemos... en verano, pero en septiembre volvemos, te fichamos. Luego a lo mejor te cansas de nosotros, ya en diciembre. De vosotros nunca me canso. Ahora hay que ir al cine a ver Iván y Jadún. Sí, gracias. Por favor, 12 de junio. Gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.